Mucho gusto, es para mí también un honor presentarlo. Y bueno, es el doctor Jorge Ramos, que muy brevemente, entre muchas otras componentes de su currículum, Jorge Ramos es médico pediatra, tiene un máster en cuidados paliativos y actualmente se desempeña en el equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital General de Occidente de Zapopan, Jalisco, México. Y bueno, y los dejo con Jorge, que va a ser la primer presentación, bueno, para convencernos de la importancia, de la necesidad y del alcance de los cuidados paliativos pediátricos. Así que, bueno, Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias por, bueno, por en tan poquito tiempo aceptar este desafío. Y bueno, es toda tu. Buen día a todas y a todos. Gracias por la presentación, Mercedes. Es un orgullo iniciar en este momento esta charla en este proyecto ECO. Gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias, de verdad. Vamos a hablar brevemente en una introducción a lo que son los cuidados paliativos pediátricos, que seguramente muchos y muchas de ustedes tienen ya un conocimiento básico, incluso avanzado del tema. Sin embargo, rescataremos algunos puntos de tal manera que son objetivos de nuestra agenda, esa reflexión sobre aspectos básicos y la identificación de aspectos esenciales para la provisión del cuidado paliativo pediátrico. Creo que los cuidados paliativos, cuando se ejercen desde la pediatría con todo el amor, el compromiso que hacemos, tienen rostro. Como el rostro de Jessica, que su padre fotografió en este proceso de vivir, transitar la experiencia de un neuroblastoma y morir con eso. Yo les pregunto, y me gusta hacer esta reflexión de cómo enfrentamos el dolor y otros síntomas de nuestros pacientes, el malestar psicológico, las hospitalizaciones, las separaciones, el procedimiento recurrentes y que generan malestar, el sufrimiento espiritual de los niños, de sus padres, las dificultades familiares y sociales que esto implica y que suman a este concepto de dolor total. Ya decía Eric Cassel que los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Entonces, un aspecto fundamental del cuidado paliativo, en el concreto el cuidado paliativo pediátrico, es que cuidamos y atendemos a personas. ¿Cuál es la respuesta ante el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes en mi entorno, en mi equipo, en mi comunidad, en mi país? ¿Y cómo yo respondo yo? A veces transmitir una actitud en el ámbito de la enseñanza es complicado y a veces ante el sufrimiento, y en esto quiero ser puntual, en una matriz donde tenemos por un lado el entendimiento y el compromiso de la experiencia que está viviendo el otro o la otra y la voluntad o el esfuerzo por ayudarlo, podemos de pronto ser indiferentes y decir, eso ocurre allá en Gaza, en otro país, no me interesa. O decir, lo rechazo, no me acerco, es muy difícil para mí, yo no puedo ver niños, mejor no me acerco. O podemos saber que el otro tiene una situación compleja y decir, siento lástima, pero sin ninguna voluntad o un esfuerzo por ayudarlo. Podemos ir creciendo en simpatía y decir, lo siento por ti. La empatía, que es a lo que estamos llamados, es decir, siento contigo, sé que tu situación es compleja y ya sea afectivamente o cognitivamente, te lo comunico. Sin embargo, creo y defiendo profundamente que la actitud de la compasión es un eje fundamental en el ejercicio del cuidado paliativo. La empatía puesta en acción es compasión. Me muevo por ti, hago algo ante tu sufrimiento. Y precisamente desde ahí quiero partir como eje de lo que son los cuidados paliativos pediátricos. En esta definición que integra a personas de todas las edades,
son la asistencia activa, no es solo para cuando ya no hay nada que hacer, sino lo conocemos y lo sabemos. Hay miles de situaciones, de cosas, de procesos que podemos atender y esto es dinámico en movimiento. Holístico, porque atendemos personas que son realidades biopsicosociales, espirituales, en un tiempo y un espacio determinado. Y esta nueva definición establece justo eso, que lo que tienen en común es que viven con sufrimiento grave relacionado con algún proceso de salud, generalmente por una condición o una enfermedad severa y particularmente de quienes están cerca del final de vida, aunque no exclusivamente. El objetivo es mejorar la calidad de vida de pacientes, familias y los cuidadores. Ya lo decía Gaby, más de 21 millones de niñas y niños están requiriendo de cuidados paliativos en el mundo y se beneficiarían de un enfoque de atención de esta naturaleza. 8 millones requerirían servicios especializados y la tristeza es que más del 97% de estos niños viven en países en vías de desarrollo en donde las estructuras sanitarias difícilmente logran esta cobertura de atención. ¿Para quién son los cuidados paliativos pediátricos? Pues bueno, obvio, en este caso para niños o personas en edad pediátrica que experimentan sufrimiento asociado a enfermedades o condiciones que limitan o amenazan la vida. Desde la atención prenatal, los neonatos, los lactantes, los escolares, los preescolares, adolescentes, incluso los adolescentes en transición a jóvenes adultos, forman parte de la razón de ser de nuestro ejercicio de cuidados paliativos pediátricos. Les invito a que por ahí, si se viene algún rostro, alguna persona, alguna historia, podamos tenerlo en cuenta porque precisamente esto es lo que nos motiva a hacer el cuidado. Estas personas en edad pediátrica tienen distintas situaciones. Por ejemplo, una amenaza o un límite vital, una amenaza a la vida o un límite de su vida, entendido en estos conceptos como una enfermedad que condición que limita la vida y que la podemos definir como algo en lo que la muerte prematura es lo usual, aunque no necesariamente está ocurriendo en este momento. Mientras que una amenaza vital es aquella en donde hay una probabilidad de muerte, pero también una posibilidad de supervivencia prolongada, incluso en rangos de cualquier adulto. Entonces, primero, esta es una de las condiciones. Hay sufrimiento, hay una amenaza o un límite a la vida, y es importante decir que también hay que categorizar qué es lo que está viviendo el niño en su situación clínica, porque esto es dinámico. No nos dedicamos únicamente al final de la vida. El niño puede tener esta condición y estar estable, sin un riesgo inminente de muerte, pero no exento de complicaciones, síntomas en descontrol o situaciones que hay que atender. Puede tener un estado crítico en ese momento que implica que los profesionales actúen para restablecer ese equilibrio, esa homeostasis en las funciones de manera activa. Probablemente en este estado crítico muchos puedan tener una reversibilidad si se aplican ciertas medidas y puede ser un momento transitorio. Otros de los chicos que atendemos pueden estar en una situación de su condición o de su enfermedad sin una expectativa realista de curación, en un espectro de calidad de vida diferente que tendremos que considerar incluso para la toma de decisiones. Estas enfermedades pueden ser letales, sin embargo, puede la temporalidad ser variante. Algunas de las personas en edad pediátrica que acompañamos, de las niñas, niños y adolescentes, pues estarán en una etapa final de vida en donde la expectativa de vida es corta, en semanas o meses. En nuestro país, en México, se define que son 6 meses para definir la terminalidad, aunque en niños es a veces complejo esta definición. Y otras personas estarán en la situación de últimas horas, últimos días,
que normalmente conocemos como agonía, pero que buscamos que no sea eso, una agonía, sino una experiencia en donde el sufrimiento pueda ser aliviado y donde la probabilidad de muerte al cortísimo plazo pues es alta y es el horizonte esperado. Seguramente también conocemos la categorización por las trayectorias clínicas que Together for Short Lives, el grupo ACT, realiza en 4 grandes grupos, donde hay condiciones potencialmente curables, donde los tratamientos con intención curativa e intención paliativa pueden ir caminando de la mano. El ejemplo clásico es un chico con leucemia, donde buscamos esa curación. Sin embargo, en el Inter puede tener algunas situaciones complejas que hagan que este tratamiento falle. Sepsis, pancitopenia, sangrados, etcétera, que quizá teníamos el proyecto de curación, pero no pudimos llegar por esos motivos. Otras patologías que también entran dentro de este grupo son las insuficiencias orgánicas o estados agudos que tienen una potencial cura, pero también una alta probabilidad de muerte. En el grupo 2 están aquellos pacientes, aquellas personas que tienen la posibilidad de una muerte prematura, donde es mucho más prevalente o frecuente, donde los tratamientos son muy largos. Ejemplo, el paciente con fibrosis quística, los bebitos que son prematuros extremos y que tienen complicaciones de retinopatía, de hemorragias intraventriculares, leucomalacia periventricular, eh, problemas pulmonares derivados de la intubación, etcétera, etcétera. Tenemos en el grupo 3 situaciones que de entrada no tienen una cura. Muchas de las enfermedades huérfanas o de baja prevalencia, cáncer avanzado, niños con glioma de tallo, adrenoleucodistrofias, atrofia muscular espinal u otros trastornos neurodegenerativos en donde no hay una cura y hay una progresión y donde se sugiere que el tratamiento sea paliativo desde el diagnóstico. Y la trayectoria número 4, donde hay un insulto generalmente hipóxico, isquémico o una situación congénita que genera una gran discapacidad con un profundo afectación de la calidad de vida, pero que no progresan. Ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil, niños con secuelas de hipoxia, etc. Entonces, como ven, tenemos un niño que tiene sufrimiento por una condición limitante o amenazante para la vida, que puede estar en un espectro de condiciones o de estadios en su situación y que tiene una trayectoria clínica muy particular. En ese sentido, a ellos nos debemos, a estos chicos y chicas, pero no tenemos que olvidar que cada paciente, cada niña, niño, adolescente, tiene una familia, padres, hermanos, que también están sufriendo, que viven la experiencia de manera muy particular. Y en nuestro contexto latinoamericano, donde las familias son extendidas, donde la comunidad es importante, tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, nos debemos a esos chicos, a esas familias y a esas comunidades. ¿Cuál es el objetivo del cuidado paliativo pediátrico? Pues es un objetivo doble: aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida en cualquier momento que el niño esté viviendo. Cuando me preguntan cómo puedo mejorar la calidad de vida, creo que un aspecto fundamental es permitir que el niño sea más niño, que la niña sea más niña y menos enfermo. Limitar el impacto que tiene esa enfermedad en la rutina, en la vida cotidiana del niño cuando esto sea posible, es una estrategia que nos permite caminar en la calidad de vida. ¿Cuándo se dan los cuidados paliativos pediátricos? Bueno, cuando se dan, porque hay que reconocer que en muchos espacios todavía ni siquiera se brinda una atención paliativa, ni siquiera básica, o ni siquiera los pensamos o los conocemos, pues está cuando se da el modelo dicotómico, en donde muchos de nuestros equipos se quejan de que las referencias son tan tardías que prácticamente llegamos a esta situación de
de últimos días, últimas horas, con poco espacio, con poco margen de acción para mejorar la calidad de vida y evitar el sufrimiento. Entonces, los clínicos o los equipos que tratan de manera curativa, de pronto dicen, ya no tengo una expectativa realista, ahora va a paliativos, como si fuera una elección entre uno u otro. Un modelo integrativo, que es lo que se busca, es que desde etapas muy tempranas, incluido incluso el diagnóstico, podamos acompañar al niño y a su familia en distintos momentos de estabilidad, de estado crítico, si hay una progresión, si hay una recaída, si hay buena o mala calidad de vida, incluyendo pues la situación últimas horas, últimos días y el duelo de estas familias ante la pérdida de su ser querido. De tal manera que hoy se reconoce perfectamente que no tendríamos que elegir por una u otra, sino que el cuidado paliativo se puede dar, brindar y ser aplicable desde etapas tempranas de la enfermedad, junto con otras terapias dirigidas a la enfermedad de base. Entonces, una de las ideas o de los paradigmas que intentamos romper es esta dicotomía entre curación y paliación y más bien hablar de esta integración y este beneficio que pudieran tener las personas que lo requieren. ¿Quién brinda o quién debería brindar el cuidado paliativo pediátrico? Creo que toda persona que esté involucrada en el cuidado, en la atención de ese niño, con estas condiciones que ya hemos descrito, puede aportar de manera general a la mejora de la calidad de vida y al alivio del sufrimiento. Sin embargo, hablando desde el cuidado paliativo pediátrico organizado, pues si tenemos que atender a personas con muchas necesidades, con problemáticas detectadas por el equipo de salud muy concretas, en las diferentes esferas o dimensiones de la persona, como la esfera física y la gran cantidad de síntomas, los aspectos emocionales como ansiedad, depresión, afrontamiento, el duelo, el rechazo, los aspectos sociales como son los concretos del cuidado, el soporte familiar, la reestructuración de la familia para responder ante estas realidades, lo espiritual, y que insisto que el niño es un ser espiritual y que también la espiritualidad de ese niño debe ser atendida, la forma en la que conecta, le da sentido a la experiencia, la forma en la que la fe y la religión están mezcladas en este ejercicio, y los aspectos comunicacionales de toma de decisiones, atención avanzada, voluntad anticipada, el entendimiento del pronóstico, etcétera. Entonces, si estas son muchas de las necesidades o de las problemáticas, pues se requiere idealmente de equipos que puedan trabajar desde la interdisciplinariedad. Buscamos ir más allá de la multidisciplina, donde de manera fragmentada o en silos atendemos esa situación, y trabajar de manera interdisciplinaria, donde no fragmentamos a la persona, sino que nuestros saberes, nuestros conocimientos de manera conjunta buscan ese objetivo común, teniendo en el centro a la persona. De tal manera que enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, médicos, farmacólogos, obviamente las familias, psicólogos, voluntarios, capellanes, trabajadores sociales, voluntarios, etcétera, pueden ser parte de estos equipos. Entonces, esto es lo que buscamos, esta interdisciplinariedad. Luego viene la pregunta, ¿dónde se deben de brindar los cuidados paliativos pediátricos? Me gusta responder que donde esté el niño puede recibir los cuidados paliativos pediátricos. Es decir, si el niño está en domicilio o en casa, hay estrategias, hay acciones que podemos ejercer ahí. Si el niño requiere una hospitalización, ¿sí? Si está en la consulta externa, se puede brindar a través de la consulta externa. Hoy, gracias a este ejercicio de las comunicaciones, pues podemos hacer incluso eh, pues una comunicación de tipo virtual. Y obvio, habrá espacios en los donde tengamos hospice, donde puedan estar los niños. Y esos escenarios tendrán, de acuerdo a la complejidad de las necesidades y de los problemas, pues distintos niveles en el ejercicio de esa complejidad, desde un abordaje paliativo muy general,
consultas de enlace pediátrico donde quizá puedan tener contacto con equipos especializados, estos que están conformados para atender pues situaciones cada vez más complejas. ¿Cómo se brindan los cuidados? Y ese va a ser, creo, uno de los conocimientos que vamos a ir materializando, el know-how, cómo hacerlo, cómo llegar a esta experiencia. Entonces, me permití generar un modelo de atención sabiendo que cada equipo, cada realidad, cada hospital, cada región tiene situaciones muy particulares que a lo mejor no son el ideal, ¿sí? Y trabajamos con lo que es posible y es real. Entonces, tenemos estructuras diversas, desde equipos especializados, o a lo mejor soy un pediatra o un especialista involucrado en este tema, o estoy desde otra perspectiva y soy profesional de la atención de la salud y quiero abordar, o puedo trabajar desde el aspecto comunitario. Entonces, puedo tener diferentes estructuras, pero creo que es importante que dentro de los procesos descritos como fundamentales están estos que anoto: el cuidado integral de ese niño o niña con condición limitante y amenazante para la vida, porque la vida sigue; el control sintomático; el cuidado emocional, social, espiritual del niño, niña y su familia; la gestión del caso; la toma de decisiones para la comunicación efectiva; la planeación avanzada y compartida de la atención; la generación de experiencias significativas y los cuidados al final de la vida. ¿Con qué objetivo o cuál sería el resultado en esta matriz de calidad de Don Abedian que decía estructura, proceso y resultado? Pues lo que queremos es generar calidad de vida y aliviar el sufrimiento de una manera organizada, sistematizada y que pueda ser evaluada desde la calidad. En ese sentido, voy a desglosar algunos puntos, ya estoy en la parte final de la charla, donde el cuidado integral del niño debe ser fundamental, es transversal la ética del cuidado que se adapta a las condiciones biopsicosociales espirituales de ese niño. Tal vez la nutrición tendrá que ser a través de una gastrostomía o con fórmulas modificadas por algún error innato del metabolismo, qué sé yo. La higiene ante un niño con una condición crónica compleja que a lo mejor tiene tráqueos, que es dependiente de tecnología; el desarrollo psicomotor que no debemos olvidar y donde pedagogos, especialistas en calidad de vida pueden entrar en vida infantil, pueden entrar en este ejercicio de acompañar mediante estrategias lúdicas, el juego, esas dimensiones tan importantes de un niño que está en crecimiento y desarrollo, a pesar de tener una condición limitante para la vida. Entonces, creo que es fundamental no olvidarnos que los niños siguen siendo niños. El control sintomático es una piedra fundamental del cuidado paliativo. No solo el dolor, como esta experiencia desagradable asociada o no a un daño tisular, sino todo lo que puede acompañar a la experiencia de la enfermedad del niño. Síntomas sistémicos, gastrointestinales, hematológicos, psicopsiquiátricos, respiratorios y los clústeres en donde las experiencias no son monosintomáticas, sino son complejas. Entonces, algunos consejos generales son la evaluación antes de tratar, explicar las causas de los síntomas y cuando sea posible corregir estas etiologías, el uso de estrategias graduales y multimodales donde podamos utilizar estrategias no farmacológicas, estrategias farmacológicas e incluso intervencionismo, tratamiento individualizado en este sentido de ser activos y proactivos, si se puede prevenir las crisis, y atención a los detalles, detalles tan trascendentes como las presentaciones de los fármacos o como las indicaciones. Otro proceso José, fundamental, 5 minutitos más. gracias. Otro de los puntos es el cuidado emocional, social y espiritual del niño y su familia. Es importante decir que nuestros equipos atienden a las necesidades sentidas del niño y su familia, pero también tenemos que detectar y abordar los problemas que nosotros vemos, porque las prioridades pueden ser distintas, pero se requiere de un abordaje de problemas y de la utilización de recursos, tanto del equipo
como los recursos personales o de esa familia. Esto también se discutirá. El cuidado emocional tiene como base esta escucha activa, esta escucha empática, esta consideración positiva de la persona para acompañar, y se requieren muchas veces de intervenciones especialistas específicas de los profesionales de la psicología para atender las situaciones concretas. Sin duda, otro espacio de acción de nosotros en cuidados paliativos, pues es la gestión de caso y la planeación del cuidado en los diferentes escenarios, la visita domiciliaria, la toma de decisiones ante tal o cual procedimiento o situación, el ejercicio de la voluntad anticipada y el establecimiento de metas de tratamiento adaptadas al momento del niño. Esto incluye las adecuaciones del esfuerzo terapéutico, donde se ve mucho el objetivo de la atención y el tratamiento, sobre todo a futuro, en distintos escenarios, para que la persona pueda elegir el lugar y el tipo, la intensidad de la atención que requiere, incluso las órdenes médicas para tratamientos de soporte vital. Otro de los aspectos es la generación de experiencias significativas. Si no podemos aumentarle tiempo a la vida, sí podemos hacer que ese tiempo se viva con muchas experiencias que trasciendan. Celebrar cada momento, permitir el contacto de padres con sus niños, ritos, la generación de experiencias, incluso la cajita de memoria que podemos dar a los pacientes y a las familias como un testimonio de que se ha vivido intensamente. Y bueno, cuando los cuidados al final de la vida se requieren porque la persona está entrando en este escenario, cuando la muerte es inevitable, es importante plantearnos cómo morir bien como una estrategia imprescindible. De tal manera que estos 7 procesos son fundamentales. Concluyo diciendo que los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. Son para niños, niñas y adolescentes con condiciones limitantes amenazantes para la vida y sus familias, lo más temprano posible. ¿Quién? Familia, comunidad e idealmente el equipo de profesionales trabajando desde un enfoque interdisciplinario o transdisciplinario, y donde, en cualquier escenario donde se encuentre el niño. Ya lo decía mejor que yo Mati, que fue un niño que vivió con una condición limitante amenazante para la vida y que decía en sus escritos: los cuidados paliativos ya no implican en la actualidad ayudar a los niños a morir bien, sino que suponen sobre todo a vivir bien. Los cuidados paliativos se enfocan en la vida y luego, cuando llega el momento, ayudarlos a morir apaciblemente. Agradezco la atención.